Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva reflexión exótica. Hoy tengo un gran desafío, que es hablar de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en esta guerra en Israel. Y es un gran desafío para mí porque quisiera hablar desde el alma, quisiera hablar desde el espíritu sobre este problema, este conflicto, esta situación mundial. Pero claro, es tan difícil porque son tantas las emociones y son tan fuertes las emociones que suscita un conflicto como este que no es fácil, no es fácil. Eh, Además está el tema de que los medios de comunicación en general en las guerras siempre dan una visión tan distorsionada de lo que está ocurriendo que si uno trata de buscar, no diría la verdad, pero de buscar una visión más o menos objetiva de lo que está ocurriendo, obviamente siempre uno va a quedar como un loco o un mentiroso o alguien que está inventando cosas, teorías conspirativas y todo, porque claro, siempre en la guerra la primera víctima es Lady Truth, ¿no? La señorita verdad. Entonces es difícil y yo no quiero tampoco decir cosas distintas a las que están diciendo los medios para generar polémica, conflicto, rabia, en fin, es un tema bien complicado. Y también está el hecho de que quizás este episodio que comenzó en Israel, quizás sea el detonante de un conflicto mayor que pueda tener alcances y consecuencias prácticamente bíblicas, ¿no? Quizás pueda estar relacionado con las profecías de la Biblia, donde habla de que el gran conflicto final va a comenzar en Israel. En fin, son temas muy delicados y yo no quiero realmente echar más benzina al fuego o más leña. No es mi intención, pero me siento casi obligado a hablar del tema porque sin duda que es una de las cosas más importantes que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y bueno, cómo tocar este tema sin cometer esos errores de incitar al odio, la violencia, el resentimiento, la rabia, en fin. No es mi intención. Obviamente mi intención, como ustedes saben y me conocen, siempre será buscar el camino hacia Dios, hacia la fuente, ¿no? Volver a Dios, volver a la armonía, a la paz, en una experiencia de vida armónica con la idea de que todos somos uno, todos somos hermanos, todos tenemos derecho a ser felices, todos los seres humanos valemos exactamente lo mismo, no hay inferiores ni superiores, pero también aquí en este conflicto existe ese tema delicado de que algunos se sienten superiores y se sienten llamados a gobernar el mundo y a controlarlo y creen que todos los métodos son válidos para cumplir este mandato divino. Entonces hay muchas cosas bien delicadas en este tema y yo realmente no quiero aportar dolor, violencia, resentimiento, angustia, miedo ni nada de eso. Entonces no es fácil tocar este tema. Pero ¿cómo combinar el objetivo de todos los seres humanos de volver a la fuente, volver al amor, volver a la armonía, volver al todos somos uno, pero al mismo tiempo considerar este evento que está ocurriendo en Medio Oriente como posiblemente relevante en la historia humana, ¿no? Quizás es un error, quizás yo debería dedicarme solamente a lo espiritual, a compartir las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros, que son pura espiritualidad y sin ningún tipo de dogma, sin ningún tipo de nada que nos lleve al enfrentamiento ni nada. Y sin embargo, siento que estoy en el mundo y que mientras esté en este mundo, de una u otra forma, debo involucrarme en lo mundano, en lo humano, ¿no? Y esta guerra es algo muy humana, muy mundana. Y digo muy humana y muy mundana porque yo creo que este planeta efectivamente es un planeta propicio para la guerra, ¿no?
es sin duda un planeta hermoso, una maravillosa esfera azul y verde con gran vegetación, con grandes mares como el que tengo aquí a mi espalda, aquí en Valparaíso, océanos, agua abundante, una cantidad de especies diferentes. En fin, es un lugar también, obviamente, que se presta para un cielo en la tierra quizás, pero hay que reconocer que la estructura que tiene el mundo hoy es una estructura de guerra, ¿no? El mundo está estructurado económica y políticamente para la guerra. Espero que este helicóptero no venga. Espero que este helicóptero no venga atrás de mí. No, todavía no hemos llegado a eso. Durante la pandemia pensé que podíamos llegar a esos extremos, pero las cosas se calmaron. Así que no quiero ser paranoico, así que está todo bien. Decía que este mundo está estructurado geopolíticamente para la guerra, ¿no? La economía se basa en la guerra, el sistema financiero nació por una guerra, ¿no? El sistema financiero que hoy opera, el sistema SWIFT, nació gracias a la Segunda Guerra Mundial y en cierta forma se ha mantenido vigente gracias a múltiples conflictos que han ocurrido desde 1945 hasta la fecha. Probablemente sin todas esas guerras que se lograron manifestar, quizás este sistema ya no existiría. Y ese es un tema súper importante, creo yo, en este conflicto que estamos viviendo ahora. Quizás es una conexión errónea que yo hago, pero yo hace mucho tiempo que he llegado a la conclusión de que gran parte del sistema militar actual está hiperdimensionado para defender el sistema SWIFT, ¿no? El sistema económico que impera en el mundo, que es un sistema bastante curioso, ¿no? Que es una moneda que ya no tiene respaldo desde el año 1971, que Nixon dijo se acabó el respaldo en oro. Ya en 1944, en el Tratado de Bretton Woods, el dólar se impuso como un monopolio. O sea, todo el mundo tenía que negociar internacionalmente con el dólar, lo cual obviamente le daba a los controladores del dólar una entrada de dinero exageradamente abundante, pero que se pensaba que iba a durar unos cuantos años, 5 o 10 años, para que los aliados que ganaron la guerra recuperaran su gran inversión y se iba a acabar. Eso es lo que yo creo que sería lo justo. Pero ya llevamos como 80 años y seguimos en este sistema, digamos, financiero que es, para los que lo controlan, es el sueño del pibe, como dicen los argentinos. Controlar una moneda que es la moneda obligatoria para comerciar internacionalmente y que no tiene respaldo. O sea, puedes imprimir todo lo que quieras. Ahora, este sistema quizás, en términos ideales, controlados por gente muy buena, gente de gran corazón, gente noble, quizás funcionaría porque permitiría imprimir dinero sin límite para el bien de la humanidad. Pero cabe preguntarse, ¿eso es lo que está ocurriendo? El sistema SWIFT, basado en el dólar, se está usando para reducir la pobreza, reducir la diferencia entre rico y pobre, para llevar la salud a la gente, para mejorar las pensiones, para mejorar el nivel de vida de la gente. O sea, no parece que esta gallinita de los huevos de oro, de producir dinero gratis, se esté usando para el bien. Mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado y se está haciendo lo mejor que se puede, pero a mí no me lo parece, porque la diferencia entre rico y pobre cada vez es mayor y mayor y mayor, incluso durante la pandemia, que algunos podrían haber pensado, bueno, aquí los ricos se van a poner la mano al corazón y van a entregar gratuitamente o a bajo costo la solución para esta pandemia y todo, y vimos que fue totalmente al revés, ¿no? Los ricos duplicaron sus patrimonios durante la pandemia, entonces tampoco por ese lado pareciera que las autoridades mundiales, los poderes globalistas, están realmente preocupados de solucionar esos problemas. Puedo estar equivocado, pero mi visión es que este sistema de la gallinita de los huevos de oro, controlada por un grupito pequeño, relacionado con el banco que emite el dólar, digamos, parece que no están tan preocupados de solucionar los problemas de la humanidad, porque si no, no estaría aumentando la delincuencia, el terrorismo, la corrupción, las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el conflicto que se produjo en Medio Oriente? Bueno, según mi punto de vista,
puede tener mucho que ver, porque si la Primera Guerra Mundial consiguió casi crear la Liga de las Naciones, y la Segunda Guerra Mundial sí consiguió lograr las Naciones Unidas, y la Segunda Guerra Mundial consiguió crear ese país que está en conflicto, es posible pensar, bueno, si estas dos guerras fueron tan beneficiosas para esos señores que consideran, digamos, que tienen que controlar el dinero y el mundo, ¿por qué una tercera guerra mundial va a ser mala? Entonces, yo sé que con lo que estoy diciendo estoy implicando cosas terribles, pero mi intención es solamente tratar de llegar al origen de por qué vivimos en constantes guerras, vivimos en constantes conflictos, en terrorismo, en pobreza. Cada vez la brecha entre ricos y pobres es más grande, cada vez hay más miseria, incluso Europa ya es un continente pobre, Estados Unidos tiene zonas que parecen del tercer mundo. O sea, ¿cómo puede ser que tanto dinero y un sistema en que puedes imprimir dólares ad infinitum prácticamente, claro, generando un poco de inflación, sí, pero si vemos cómo aumentó la emisión de dinero en estos últimos años, especialmente durante la pandemia, nos vamos a dar cuenta que el problema inflacionario que hay es bastante pequeño con respecto a la brutalidad del aumento de impresión de dinero. Entonces, tampoco la inflación parece ser la gran piedra de tope para utilizar todo este sistema en bien de la humanidad, en bien de los más necesitados, de los más pobres, de la gente que está pasándola peor. Entonces, no es mi intención generar odiosidad hacia esta gente que controla el dólar, pero sí decir, si se necesitan constantes guerras y conflictos en el mundo para poder sostener el sistema económico mundial, bueno, creo que ninguna de ellas es buena razón para estar constantemente tendiendo al conflicto, a la guerra y utilizando todo el gran potencial que tiene este sistema financiero mundial, donde puedes generar grandes cantidades de dinero sin importar de dónde sale, prácticamente del vacío. ¿Por qué no usarlo para solucionar los problemas candentes de la humanidad? Ese es mi punto de vista. Entonces, si este conflicto que está ocurriendo hoy nos va a llevar a la tercera guerra mundial, Dios quiera que no, bueno, obviamente Dios no quiere, pero el hombre con su gran voluntad de hacer las cosas a su manera, sin pensar en cuál es la manera de Dios o qué querría Dios al respecto, entonces con esta tendencia a hacer las cosas al estilo del ser humano, es muy probable que ciertas fuerzas sigan insistiendo en generar el gran tercer conflicto, porque sería como cerrar definitivamente el control de este sistema financiero que excluye a todo el sector BRICS, ¿no? Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora se están uniendo Arabia Saudita, Irán, Argentina, un montón de países que ya entendieron que el multilateralismo, ¿no? Un mundo multipolar es la única salida a la situación que estamos. O sea, mientras haya un grupito pequeño de personas que controlan tanto el dólar, la divisa mundial, como las comunicaciones, como que cada vez hay más restricciones, cada vez hay menos libertad de expresión, cada vez es más difícil hablar de estas cosas, si no coincide con lo que dice la televisión y los periódicos oficiales y las 6 o 7 agencias que controlan los medios de comunicación internacionales y que son de los mismos dueños, relacionados con el consorcio BlackRock, Vanguard, en fin, todos estos consorcios requete contra multimillonarios que están quedándose con todos los negocios, con todas las inversiones, con todo el dinero, empobreciendo al resto de la gente. Entonces, yo creo que este conflicto va más allá que un simple malestar del pueblo palestino por estar preso dentro de su propio país, ¿no? Perdieron su nación, que era Palestina, y ahora están presos ahí en una pequeña franja de Gaza que se le llama una cárcel a cielo abierto, y los que están en Cisjordania, bueno, están un poco mejor quizás, pero tampoco tienen soberanía, patria, no tienen nada. Ahora, con esto que estoy diciendo, no pretendo culpar, ojo, a los judíos de todo esto, ¿no? Yo creo que el pueblo judío también es víctima, igual que todos los demás pueblos, de este grupito que simula ser religioso, simula ser judío, simula ser de esto y el otro, pero en realidad es un grupo político que busca el poder, que quizás tenga algunas vetas religiosas involucradas en su deseo de controlar el mundo,
pero que no tienen nada que ver con el judaísmo, sino que son probablemente ciertas creencias de estar ligados con los antiguos dioses de Sumeria, ¿no? Con los Anunnaki, con ciertos seres que en algún momento, hace 450.000 años, habrían venido a la Tierra y habrían quizás ayudado a crear la cultura humana y todo. No sé, estoy quizás yéndome un poco demasiado fuera de la historia oficial, pero la historia oficial es parte de lo que digo yo, que está estructurado y está censurado para que todo sea funcional a defender el actual sistema financiero mundial, ¿no? Que es el que permite financiar las guerras, porque si no hubiera un monopolio de la moneda, probablemente no habría dinero para guerras como la de Ucrania, como la de Vietnam, la de Corea, de Irak, de Siria, ¿no? Todas estas guerras son carísimas, requieren una cantidad de dinero pero exorbitante. El mismo ejército norteamericano requiere una cantidad de dinero exorbitante, la OTAN también. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Quién estaría dispuesto a financiar todos esos ejércitos para defender un sistema económico? Solamente aquel que profita del sistema económico, aquel que puede imprimir infinitamente la divisa mundial y prácticamente no le duele gastar cantidades exorbitantes de dinero mensual para mantener un sistema militar para defender el sistema económico que les da todo ese dinero. Entonces tiene mucha lógica, tiene mucho sentido que cuando ese sistema está siendo amenazado por los países BRICS, está siendo amenazado porque la gente se está dando cuenta ya que la Reserva Federal es un banco privado y que el beneficio que esto trae a un pequeño grupo, a unas cuantas familias, por ser los dueños del dinero, es tan exagerado y tan ilógico, ¿no? Que hay mucha gente ya que está despertando a esto y está diciendo ¿hasta cuándo estamos sometidos a este sistema de dinero absolutamente injusto con el resto de la humanidad? ¿Por qué un grupo de personas tiene derecho a imprimir la moneda obligatoria del comercio mundial? Entonces, habiendo en juego esta gallina de los huevos de oro, claro, es lógico que una guerra más, 100.000 muertos por aquí, 1 millón por acá, 6 millones por allá, lo que sea que tengan que morir para defender esta gran gallina de los huevos de oro, todo parece lógico desde una perspectiva de una mente fría, ¿no? De una mente fría que bueno, podríamos tratar de elucubrar de por qué existen estas mentes tan frías en el planeta. Podríamos hablar de los Anunnaki, podríamos hablar del Homo capensis, que quizás no es, como decía Karen Hodges, que trabajó muchos años en el Banco Mundial, dice que esta élite financiera, bancaria, mundial, que no son Homo sapiens, son Homo capensis, pero obviamente esto ya es ir demasiado lejos y yo solo lo menciono como un dato anecdótico. Porque claro, tiene que haber una explicación de por qué la gente que controla todo esto, que controla el mundo, que los globalistas que quieren crear un solo gobierno mundial, por qué parecen no tener misericordia con las personas que están pasándola tan mal hoy en el mundo para que ellos terminen controlándolo, ¿no? Entonces hay que explorar un poco por aquí y por allá, pero claro, todo esto es tan delicado lo que estoy diciendo que no sé hasta dónde llegar, pero en fin. Bueno, insisto que no es mi intención crear animadversión hacia nadie. Incluso si llegáramos a la conclusión de que ciertos seres que controlan todo esto no son Homo sapiens como nosotros, incluso podríamos respetarlos, podríamos decir, bueno, ellos tienen derecho a ser como son, tienen su visión, tienen su sensibilidad distinta, en fin, podemos respetarlos, pero saquémoslo a la luz, seamos transparentes, ¿no? Y aquí entra el tema extraterrestre, si es que hay realmente extraterrestres involucrados en todo esto, si existe una federación galáctica que estaría apoyando todo esto, en fin, todas estas elucubraciones que sé que estoy haciendo una mezcolanza de cosas aquí increíble, me estoy metiendo en líos, pero bueno, si no escarbamos a fondo la situación que está viviendo el planeta, probablemente no podamos solucionar este problema. Ese es mi punto, ¿no? Y bueno, y el otro que lo mencioné, la versión que sale en los medios de prensa de las guerras siempre es bastante al revés de la realidad. Por lo tanto, si seguimos informándonos en los canales oficiales y si nos siguen censurando en estas redes sociales y todo, bueno, va a llegar un momento en que nadie va a tener acceso a la verdad. Así que
si este es el último video que puedo hacer, por lo menos que llegue a algunas personas para tratar de incentivar el pensamiento crítico hacia todo esto y poder darnos cuenta que estas guerras y estos grandes atentados terroristas, como la demolición de las 3 torres, las 2 torres gemelas y la torre 7, ¿no? Supuestamente 2 aviones demolieron 3 torres ese día. Ese tipo de cosas hay que analizarlas, hay que pensarlas un poco más, ¿no? Hay que pensar un poco más cómo se pudieron producir, cómo este ataque que hubo ahora encontró a toda la guardia de ese país de vacaciones, la frontera más controlada del planeta, y ese día estaban todos de vacaciones, tuvieron 5 horas para hacer lo que quisieran sin ningún militar interviniendo, que es un poco lo que pasó en el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? 2 aviones se desviaron de su curso y se dirigieron durante más de 1 hora hacia las Torres Gemelas y no hubo ningún radar que los detectara, no hubo ningún avión que los interceptara, no hubo absolutamente nada, y 2 aviones chocando derriban 3 torres. O sea, por favor, empecemos a usar el cerebro para algo, empecemos a pensar un poco, no para odiar, no para atacar, no para entrar a tener actitudes agresivas y violentas contra nadie, pero por lo menos despertar a lo que está ocurriendo. Y bueno, yo insisto que mi intención no es generar más conflictos, sino tratar de buscar una salida a esta gran problemática humana, aunque quizás no la haya, aunque quizás esté determinado que las profecías bíblicas y las profecías de Garabandal, de Fátima, de Parravicini, de Edgar Cayce, a lo mejor todas estas se tienen que cumplir. Hay tantas profecías y predicciones que hablan de que tiene que haber un gran conflicto final para cerrar este ciclo y todo. A lo mejor es inevitable, yo no lo sé. Pero creo que al menos es importante reflexionar un poco de lo que está ocurriendo, no quedarse con la versión oficial de estas 7 agencias que pertenecen a los mismos que controlan el dinero y las comunicaciones, no quedarse con esa versión, escudriñar, escuchar a gente como yo, que a lo mejor podemos parecer demasiado exóticos, conspiranoicos, qué sé yo, pero escuchemos todas las versiones y tratemos de buscar un poco de lógica y sentido en lo que está ocurriendo. Ahora bien, como dije antes, mi objetivo final siempre será avanzar hacia un sistema de vida en que todos podamos vivir en paz. Judíos, palestinos, musulmanes, cristianos, todo tipo de religión, todo tipo de pensamiento, laicos, todos podamos convivir en un planeta unidos, ¿no? Porque si este acto terrorista que ocurrió en Israel realmente fue 100% palestino, imaginando que hubiese sido 100% palestino, es lógico responder con el ojo por ojo, diente por diente y ser tan brutal como los terroristas. Un Estado tiene derecho a ser igual o peor de brutal que los terroristas. Entonces, por ningún lado se justifica lo que está ocurriendo. O sea, aunque jamás realmente fuera un movimiento palestino, cosa que dudo, porque recordemos que Hamás fue creado con el apoyo de Israel para frenar a Yasser Arafat, a la OLP, que estaba tomando mucha fuerza. Nace este grupo Hamás con el claro apoyo de Israel. Ahora alguien me puede decir, bueno, lo apoyaron en esa época, pero después ya no, porque ellos no apoyan al terrorismo, solo lo apoyaron para frenar a Arafat, porque lo consideraban una mala persona, en fin, pueden haber muchas explicaciones. Pero en definitiva, el ojo por ojo y diente por diente no nos va a llevar más que a quedar todos sin ojo y sin diente, ¿no? Creo que eso es bastante claro. E insisto, este video no es contra los judíos. Quizás podría decirse que es contra los sionistas, o contra el sionismo más que contra los sionistas. Pero no contra la gente, sino contra ideologías que nos llevan a la violencia, al odio, a la matanza, a los atentados, ¿no? y a tanta barbaridad. Pero insisto que mi objetivo es encontrar una fórmula para que todos nos llevemos bien, para que los judíos y los palestinos se puedan abrazar de nuevo como hacían antes de que el sionismo llegara a esa zona. Judíos y palestinos vivían en perfecta armonía. ¿Cómo hacemos para volver atrás, para volver a eso, para poder abrazarnos todos, judíos, palestinos, cristianos, musulmanes, todos como hermanos? Quizás hay que apuntar a esas ideologías racistas que persiguen el control y la dominación mundial y que estiman que los que no son de ese grupo y somos seres de segunda categoría y qué sé yo.
No, eso es lo que hay que ver. Por eso yo hago un llamado especial a los judíos que todavía creen que el sionismo les beneficia y les va a poner en un lugar privilegiado en el planeta y todo. Piénsenlo bien. El único lugar privilegiado que hay en el planeta es el lugar donde todos tenemos el mismo valor y se respetan todas las vidas. Y si tenemos que renunciar al sionismo, a todos los ismos, habrá que hacerlo. Pero para volver a abrazarnos, para volver a tener paz en este planeta, necesitamos abandonar todas las ideologías que ponen al otro como tu enemigo y como alguien que hay que azotar sus cabezas contra los muros y aplastarlos como grillos, como dijo un dirigente de aquellas tierras, ¿no? Eso tenemos que sacarlo de nuestro sistema de pensamiento, de nuestra alma. No podemos pensar así, no podemos pensar que por hacer grande mi patria o mi nación voy a aplastar a los demás y los voy a pisotear y los voy a tratar como perros, como han dicho últimamente, como animales humanos. Entonces, insisto, tenemos que encontrar la forma de renunciar a esos dogmas, renunciar a todos los dogmas que nos lleven a querer matar al otro, a querer deshacernos del otro, a querer reducir la población. Esos dogmas absurdos basados en un Dios cruel, en un Dios clasista, en un Dios que mira a unos como elegidos y a otros como perros. No puede ser que en el año 2023 todavía creamos en un Dios así, en un Dios tan perverso que va a decir: tú eres mi elegido, por lo tanto te mando a masacrar a todo este pueblo infiel. Eso de ningún lado, ni de los musulmanes, ni de los judíos, ni de los cristianos en las cruzadas, nada de eso puede ser divino. Nada de eso puede venir de Dios. Es absurdo. La sola idea de pensar que Dios está involucrado en barbaridades como esa, como pedirle a su pueblo elegido: anda y mata a todos los que viven en ese pueblo, hombres, mujeres, niños y hasta animales. ¿Podemos concebir a un Dios así de salvaje y de brutal? Ahora, ¿por qué existen esos dogmas? Bueno, porque los intereses de poder, de ambición y de gloria y de ganas de ser el dueño y ser el regente de todo un planeta nos puede llevar a inventar todo tipo de barbaridades. Pero creo que ha llegado el momento de respirar profundo y decir: ¿creo en un Dios así? ¿Creo en un Dios que me manda a matar al enemigo? ¿Creo en un Dios que me hace ser tremendamente cruel con mi supuesto enemigo? O más bien creo que todos estos dioses están inventados para abusar de los otros y controlar a la gente y esclavizar a otros humanos para ser los líderes y los regentes. Si es así, si existe un Dios que está más arriba que todos estos dioses cuestionables, es un Dios de amor, ¿no? Es un Dios que solamente te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa la raza, el color, la religión. Si la religión nos va a llevar a matarnos unos a otros, obviamente no es una religión de Dios, ¿cierto? Eso es tan claro, tan evidente. ¿Cómo la gente todavía puede creer que hay un Dios que te manda a odiar al otro pueblo? Por lo tanto, en definitiva, lo que yo sugiero es que nos deshagamos de todos los dogmas que no sean ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si le puedes agregar y a Dios, tanto mejor. Pero si no quieres abrigar el concepto de Dios, por alguna razón piensas que Dios no existe y todo, por lo menos di: ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás como quieres que hagan contigo y no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Las palabras de Jesús fueron tan claras que creo que nadie puede negar el valor de eso, salvo que creas en la superioridad de una raza sobre otra. Ahí nada funciona. Pero si crees que todos los hombres, sea cual sea su raza, color, religión, somos todos hijos de Dios, entonces tenemos que aceptarnos, tenemos que llevarnos bien, tenemos que abrazarnos unos a otros y tenemos que aceptar la creencia del otro, aceptar la religión del otro, siempre y cuando no sea una creencia genocida, ¿no? Si ese es el único tema acá. Tú puedes tener cualquier religión, pero cuando justificas el genocidio por tu religión, entonces ya claramente no es una religión de Dios, es una religión de hombres que está tratando de conseguir un objetivo absolutamente humano, absolutamente egoísta, absolutamente, digamos, fratricida. Entonces, bueno, no quiero alargar más esta reflexión compleja, difícil, y quiero cerrar la reflexión insistiendo que mi objetivo final siempre será
tenemos que encontrar la manera de convivir unos con otros. Tenemos que confiar en que si nos abrimos al otro, abrimos nuestros brazos a todos los demás seres humanos, no importa el color, la religión y las creencias, esa es la única manera en que podemos tener paz en este planeta. Y bueno, y si no logramos, creo que es importante decir que si no logramos la paz y realmente viene una tercera guerra mundial o cualquier cosa parecida, por lo menos tú y yo tenemos que evitar caer en esta espiral de odio, de resentimiento, de deseos de venganza, ¿no? De vengar todas las cosas de nuestro pasado, de nuestros ancestros, de los pueblos y historias que quizás nunca ocurrieron y que son solo inventos para justificar mi ambición actual de controlar el mundo, ¿no? Entonces yo hago un llamado a entrar en lo más profundo del corazón y decir, tengo que considerar a cada ser humano de este planeta como igual a mí, con el mismo derecho a vivir y el mismo derecho a ser feliz y el mismo derecho a prosperar. Y confiar, si yo trato de actuar desde lo más profundo de mi corazón, el resto está en las manos de Dios. Y tengo que confiar y tener la fe que el Dios verdadero va a generar o va a permitir o va a ordenar las cosas de tal manera que todos podamos ser felices y vivir tranquilos y en paz y en armonía. Tú y yo y todos los que están escuchando esto y ojalá todo el mundo logremos decir no a la violencia, al odio, a la venganza, en fin, a todo lo que nos lleva a destruir nuestra sociedad, a destruir la interacción social sana que tiene que haber en una comunidad. Como última frase, tenemos que avanzar hacia la paz, hacia la tolerancia, hacia el entendimiento entre los pueblos, hacia el bien común y hacia el hacer al prójimo así como queremos que hagan con nosotros, ¿no? Y no hacer a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Yo creo que esa es la ley de oro que nos permitirá salir de todo este caos en el que estamos inmersos. Así que un mensaje de paz, de cordura, de entendimiento, de tolerancia, de amor y en definitiva de creer, sentir y confiar en que tenemos un Dios verdadero que es solo amor, que es solo paz, solo desea que seamos felices. Y si nos conectamos con ese Dios, con el Dios verdadero que es igual para todos los pueblos del mundo y probablemente para todos los pueblos de la galaxia y del universo, es el único creador del amor, de la paz, de la abundancia, y que también nos garantiza que aunque este planeta vuele en pedazos, nosotros como espíritus vamos a seguir existiendo porque Dios nos creó como espíritus eternos. Por lo tanto, para bajarle un poco el dramatismo a toda esta reflexión que he hecho, aunque el planeta y la galaxia y el universo entero exploten en 1000 pedazos, los espíritus que somos, el Hijo espiritual de Dios, jamás va a dejar de existir. Por lo tanto, no está en juego eso, ¿no? No está en juego el dejar de existir, pero sí está en juego esta humanidad, este planeta en el que estamos viviendo, si queremos que realmente sea un planeta con futuro para la humanidad, tenemos que dar estos pasos que pueden ser dolorosos para algunos que están muy aferrados a dogmas que le han sido entregados desde niños, desde la infancia, desde la tradición, ahora con las redes sociales, en fin, hay muchos dogmas que son difíciles de soltar. Pero si no soltamos los dogmas, nunca vamos a poder convivir en paz, ni en este planeta, ni en ningún lugar del cosmos. Muchas gracias y que el amor los inunde y les dé sabiduría para enfrentar los tiempos que vienen.